Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar cómo podemos crear un cuento. Concéntrate y escucha atentamente las instrucciones y consejos que te daremos a continuación. Primero, necesitamos saber para qué queremos escribir. Esto se convertirá en nuestro propósito. ¿Queremos escribir para dejar una moraleja o enseñanza? ¿Para contar una parte de la historia desde tu mirada o punto de vista? ¿O para entretener y hacer reír? También necesitamos responder ciertas preguntas claves. Estas nos ayudarán a organizar nuestra cuenta. Estas preguntas son, por ejemplo, al inicio, ¿cuál es el tema de mi cuento? Puede ser un tema de aventura y fantasía, puede ser de valores, amor, amistad, honestidad, etc. Puede ser una anécdota de tu vida, algo que quieras contar, o un evento histérico, como por ejemplo, la cultura maya. Otra pregunta clave que debemos responder es ¿en qué lugar y tiempo se desarrolla la historia? Puede ser un lugar como la escuela, una época histórica, como la época precolombina de la cultura maya, por ejemplo. Puede ser en un lugar de campamento, o una época futurista. Necesitamos definir también quiénes serán los personajes de nuestra historia y cómo serán. Tenemos que darles características. Pueden ser animales, nuestros personajes pueden ser niñas y niños, también pueden ser superhéroes. Podemos escoger un guerrero maya. Y a estos personajes debemos darles características generales como nombres, rol en la historia, intenciones, valores, virtudes y defectos, costumbres, vestimenta, características físicas. Todos estos datos nos ayudarán a enriquecer la historia. También necesitamos saber cómo empieza nuestra historia. Sabemos que vamos a escribir sobre un día cotidiano de los mayas. Para ello, necesitamos estudiar la cultura maya, sus costumbres, su vestimenta, su organización, ¿verdad? Para poder ir organizando nuestra historia. Aquí les mostramos algunos enunciados con los que podemos iniciar nuestra historia. Como por ejemplo, había una vez, hace mucho tiempo, o cuentan que en un país lejano, o una mañana siguiente, en un lugar o en una noche estrellada, en aquellos tiempos o en aquel día gris. Todos estos enunciados nos pueden ayudar a iniciar y escribir nuestra historia. Una vez que ya tenemos definido el tema, el tiempo, el lugar de nuestra historia, los personajes, sus características y cómo se inicia nuestra historia, también debemos resolver cómo se desarrolla o se presenta el problema de nuestra historia. Entonces, para ello, también tenemos unos enunciados que nos ayudarán a presentar el conflicto que nuestros personajes deben resolver. Por ejemplo, primero o un día, luego o al día siguiente, a continuación, después o más tarde, al poco tiempo. Todos estos enunciados nos van a ayudar a desarrollar nuestra historia o a presentar el conflicto de nuestra historia. Y la última pregunta que debemos responder para ir organizando nuestro cuento es cómo se resuelve el problema para ir construyendo el final de nuestra historia. Debemos plantearnos cómo el protagonista va a resolver este problema o cómo los otros personajes van a ayudar en la resolución de este. Los enunciados que podemos utilizar para construir el final de nuestra historia son: finalmente, por último, al término de la guerra, vivieron por muchos años. Una vez que ya hemos respondido todas nuestras preguntas claves, vamos a organizar nuestro cuento con el siguiente esquema. Primero, ya hemos definido el tema. Vamos a escribir sobre el día cotidiano de un maya. Por ende, ya tenemos nuestro lugar y nuestro tiempo de la historia.
Debemos ir desarrollando e ir complementando esta idea con diferentes datos que queramos aportar. Luego, debemos ir redactando los personajes de nuestra historia. Ya tenemos los personajes y sus características. Debemos ir aportando con diferentes datos para ir desarrollando los roles y las acciones que estos personajes van a ir haciendo. Luego tenemos el inicio de nuestra historia, que ya más o menos tenemos una idea de cómo vamos a hacer este comienzo, cómo vamos a empezar a escribir. Debemos ir desarrollándolo. Luego presentamos el problema o el conflicto que estos personajes o el personaje principal, si es que solo tenemos uno, deberá enfrentar. Y finalmente presentamos la resolución o final del cuento. Acá puede ser solo el personaje principal quien va a resolver el problema, o pueden ser todos los personajes en conjunto quienes lo van a resolver, y ahí vamos a ir desarrollando un buen desenlace de nuestra historia. Y finalmente elegimos el título de nuestro cuento. Se recomienda elegir el título cuando ya hemos escrito toda nuestra historia, porque así se nos hace mucho más fácil elegir el título adecuado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por la atención, amigos y amigos, y vamos a escribir nuestro cuento sobre la cultura maya. Hasta la próxima.